Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. El origen de un héroe. Toda gran historia de héroes comienza con un origen. Esta historia no va a ser diferente. Escuela secundaria Reginald Bell Johnson. El sol se cernía perezosamente sobre el patio de la escuela mientras los estudiantes se dispersaban por el hormigón agrietado, charlando, riendo, empujándose unos a otros y fingiendo que no estaban contando los minutos hasta que sonara la campana. En medio de todo aquello, sentado solo en un banco cerca del borde del campo, estaba Johnny Storm. Todos lo conocían. No porque fuera popular o atlético, sino todo lo contrario. Johnny era ese tipo de chico. Gordito, callado y siempre con la nariz metida en un cómic. El típico chico del que la gente se olvidaba hasta que necesitaban a alguien de quien burlarse. En ese momento, estaba hojeando el último número de Science Dog, su héroe favorito de todos los tiempos. Oh, perro científico, y eres genial. Pensó, con los ojos muy abiertos mientras el héroe canino atravesaba de un puñetazo una nave de guerra alienígena. Para Johnny, leer cómics en el recreo no era solo una costumbre, era un ritual. El único lugar donde el mundo tenía sentido. Donde los buenos importaban, donde cada perdedor tenía la oportunidad de ser algo más. Sabía cómo hablar con la gente. Simplemente no le veía el sentido. Cada vez que lo intentaba, acababa siendo el blanco de las burlas. No es que le gustara estar solo. De hecho, lo odiaba. Pero era más seguro que fingir que encajaba. A veces, mientras observaba a las parejas que se tomaban de la mano cerca de las gradas, imaginaba cómo sería tener a alguien que realmente se preocupara por él. Alguien que lo mirara y lo viera tal como es. Una novia, tal vez. Amable, divertida, un poco nerd como él. Y sí, si tuviera un buen trasero, tampoco estaría mal. Al fin y al cabo, Johnny seguía siendo un hombre. Pero incluso ese deseo quedaba relegado a un segundo plano ante el que ardía más profundamente en su interior. Johnny quería ser un héroe. No buscaba fama ni gloria. Quería ser importante. Quería proteger a quienes nadie más apreciaba. Los acosados, los marginados, los olvidados. Gente como él. Porque Johnny Storm era huérfano. Sus padres murieron cuando él tenía 9 años. Accidente de coche, noche lluviosa, el típico cliché trágico. Desde entonces, había vivido de su herencia y una modesta ayuda del gobierno que apenas le alcanzaba para subsistir. Sin parientes. Sin amigos. Solo él, sus cómics y el tenue zumbido de un televisor en un apartamento vacío. Lo odiaba. Odiaba que lo ignoraran. Uno odiaba su reflejo en el espejo. Odiaba que cada mañana fuera exactamente igual a la anterior. Si tan solo pudiera cambiarlo. Si tan solo pudiera ser especial. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Muévete, empollón. La voz lo sacó de su ensoñación. Antes de que Johnny pudiera reaccionar, un estudiante alto y de hombros anchos chocó contra él, tirándole el cómic de las manos. Las páginas revolotearon sobre el pavimento sucio. Era Todd. Por supuesto que era Todd. El tipo parecía el típico matón genérico que aparece en los cómics. Músculos, una sonrisa arrogante y la necesidad permanente de demostrar que era mejor que todos los demás. Johnny se agachó rápidamente, intentando recoger su cómic antes de que el viento se llevara las páginas. Le temblaban un poco las manos, mitad por la rabia, mitad por la vergüenza. Todd ni siquiera se detuvo. Simplemente se marchó riendo, chocando el puño con uno de sus amigos como si acabara de anotar un touchdown. Johnny apretó el cómic contra su pecho un instante, respirando con dificultad. El corazón le latía con fuerza. Sentía un nudo en la garganta. Quería gritar, darle un puñetazo a Todd en la cara, hacer algo. Pero no lo hizo. Simplemente murmuró entre dientes, con voz baja y amarga. Estúpido. Echó un vistazo a la cara decidida de Science Dog en la portada, con una mancha de suciedad en la esquina. Ojalá pudiera ser como tú, susurró. Sonó la campana. Los estudiantes volvieron a entrar, una oleada de movimiento que lo ignoró por completo. Johnny se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de su cómic y sus vaqueros, y se dirigió hacia el lugar donde tendría clase. El agudo tañido de la campana rasgó la bruma de la tarde, haciendo que todos volvieran al interior del edificio. Johnny seguía a la multitud, aferrado a su cómic como si fuera su salvavidas. En la habitación 214, las paredes estaban cubiertas de pósteres científicos descoloridos.
átomos, fórmulas y una cita motivacional sobre la curiosidad que nadie leía. En el aire flotaba un ligero olor a tinta de rotulador y sudor adolescente. El señor Collins, su profesor de ciencias, estaba escribiendo algo en la pizarra cuando la clase se calmó. Tendría unos 45 años, estaba calvo y tenía una mancha de café permanente en el bolsillo de la camisa. Un profesor que no era malo, pero tampoco excelente. Simplemente otro adulto que hacía lo posible por sobrevivir al curso escolar. Muy bien, chicos, dijo, alzando la voz por encima del murmullo. Antes de empezar con el tema de hoy, un recordatorio rápido. Mañana tenemos la excursión a los laboratorios Oscorp. Necesitarán sus autorizaciones firmadas si quieren ir. Sin autorización, no hay excursión. Un gemido colectivo recorrió la clase. Sí, porque un laboratorio de ciencias es muy divertido, murmuró Todd, provocando algunas risas en su grupo. El señor Collins le dirigió una mirada. Es uno de los centros de investigación más importantes del país, Todd. Intenta controlar tu entusiasmo. Johnny permaneció en silencio en la última fila, hojeando su carpeta. Su autorización ya estaba rellenada, con su firma garabateada al final. No quería llamar la atención, pero no iba a desaprovechar la oportunidad de ver ciencia de cerca. Quizás, solo quizás, le haría sentir parte de algo más grande. Cuando por fin volvió a sonar el timbre, los alumnos salieron en tropel del aula, y sus voces resonaron por el pasillo. Johnny esperó a que todos se hubieran marchado antes de acercarse al escritorio del señor Collins. «Hey, señor Collins», dijo Johnny en voz baja, extendiendo el papel. «Aquí tiene mi autorización para mañana». El profesor levantó la vista de su pila de papeles y se ajustó las gafas. «Gracias, Johnny». Tomó el papel y frunció el ceño ligeramente. «Un momento. Esto tiene tu firma». «Sí», dijo Johnny simplemente. El señor Collins vaciló. «Johnny, sabes que tiene que estar firmado por un padre o tutor, ¿verdad?» Johnny ni se inmutó. Ya había tenido esta conversación una docena de veces. «No tengo ninguna». «Oh». El profesor se quedó helado, la incomodidad flotando en el aire como polvo. Volvió a mirar la autorización y luego a Johnny. «Cierto. Cierto, yo y lo había olvidado». Se aclaró la garganta, intentando sonar despreocupado. «Lo siento, hijo. No pasa nada. Puedes irte». Johnny asintió una vez. «Gracias». Cuando se dio la vuelta para marcharse, el señor Collins le gritó. «Oye, Johnny». Miró hacia atrás. «Buena iniciativa», dijo la profesora con una pequeña sonrisa insegura. «Me alegra que estés viniendo». Johnny no respondió. Simplemente asintió cortésmente y salió. Se dio cuenta de que el señor Collins se sentía mal, pero la lástima nunca lo hacía sentir mejor. Al contrario, hacía el silencio más pesado. Más tarde esa noche la casa de Johnny no era gran cosa. Una pequeña y vieja vivienda de 2 habitaciones que le habían dejado sus padres. Estaba situada cerca de las afueras de la ciudad, rodeada de maleza alta y, de vez en cuando, se oía el ladrido de un perro vecino. Dentro, el lugar estaba limpio pero vacío. El televisor emitía un suave murmullo de fondo, repitiendo los momentos más destacados de la cobertura informativa de Guardianes del Globo. Otro ataque de los gemelos devoradores frustrado. Otro día salvado. Lo de siempre. Johnny estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo del salón, con una porción de pizza fría a su lado y su cómic de Science Dog de nuevo extendido. Su mochila estaba abierta junto a él, con la autorización para el día siguiente cuidadosamente doblada dentro. Suspiró, observando cómo Science Dog reducía un meteorito a polvo con una sola pata. «Ojalá pudiera hacer algo así», dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. El televisor seguía emitiendo un zumbido constante, con el locutor hablando del último acto heroico de Omni-Man. Johnny se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. La sonrisa segura de Omni-Man, su físico perfecto, la forma en que la multitud coreaba su nombre y era todo lo que Johnny no era. Todo lo que quería ser. Pero en el fondo, bajo los celos y las ensoñaciones, algo más se agitaba. Una chispa tenue y persistente. Algún día, pensó. Algún día, yo también importaré. El reloj marcaba el tiempo suavemente de fondo. Mañana sería un día más para la mayoría de los chicos del Instituto Reginald Bell Johnson. Pero para Johnny Storm mañana sería el comienzo de todo. Al día siguiente el autobús avanzaba a trompicones por la calle, su motor cansado gimiendo bajo el peso de demasiados estudiantes y un mantenimiento deficiente.
El sol de la mañana se filtraba por las ventanas en brillantes rayos dorados, bañando con una luz cálida los rostros medio dormidos y los cuadernos arrugados. Honey Storm se sentó casi al fondo, donde nadie se molestaba en sentarse a menos que el autobús estuviera lleno. Llevaba la mochila entre los pies y un cómic abierto en el regazo. Science Dog N137, uno de sus favoritos. Le resultaba más fácil sumergirse en la historia que escuchar el caos que lo rodeaba. Las risas, los chismes, los gritos, todo se convertía en un ruido incomprensible cuando leía. En el cómic, Science Dog estaba salvando a un grupo de colonos de una estación espacial que se derrumbaba, sosteniendo con un solo brazo un trozo de metal 10 veces más grande que él. Honey sonrió levemente. Nunca te pierdes ni un detalle, ¿verdad, muchacho? Pasó la página y de repente recibió un balonazo de hielo en la cara. Uf. Honey se estremeció. El cómic se le resbaló de las manos y cayó al suelo sucio. La pelota rebotó en su pecho y rodó bajo el asiento de enfrente. Por un instante, se quedó allí sentado, atónito. Entonces oyó una risa. Una risa fuerte e inconfundible. Buena captura, Storm. Honey ni siquiera tuvo que mirar para saber quién era. Cogió su cómic, sacudiendo el polvo de la portada, y soltó una risita sin gracia. Muy gracioso, Todd, murmuró, mirándolo con reproche desde su asiento. Todd se inclinó sobre el respaldo de unas filas más adelante, sonriendo como si acabara de anotar un touchdown en la Super Bowl. Vamos, hombre. No te enfades tanto. Solo te la estaba pasando. Sí, con mi cara, dijo Honey en voz baja. Todd fingió no oírlo y volvió a agacharse para agarrar la pelota. A ver si esta vez sí la atrapas. Antes de que pudiera lanzar, una voz se abrió paso entre el ruido. Basta ya, Todd. Todas las cabezas cercanas se volvieron hacia él. En el pasillo estaba ella. Samantha Eve Wilkins. Su cabello rojo reflejaba la luz del sol que entraba por la ventana, brillando con reflejos dorados en las puntas. Vestía una sudadera rosa con capucha y vaqueros, un estilo informal pero con un aire desenfadado, como si no tuviera que esforzarse. Su expresión no era de enfado, sino de decepción, una decepción que, de alguna manera, impactó más que si hubiera gritado. Todd parpadeó. ¿Qué? Solo estaba bromeando. Sí, bueno, quizá no se esté riendo. Su tono era tranquilo, pero firme. El tipo de voz a la que la gente escuchaba. Todd puso los ojos en blanco y se recostó en su asiento. Lo que sea. Satisfecha, Eve se volvió hacia Honey, con expresión más suave. ¿Estás bien? Honey se quedó en blanco por un instante. ¿Le estaba hablando Samantha Wilkins? Asintió rápidamente, intentando disimular. Sí. Pasa todo el tiempo. Ella sonrió, y fue una sonrisa que hizo que todo lo demás se desvaneciera por un momento. Aún así. Lamento que hayas tenido que lidiar con eso. Todd es un poco, Todd. Honey soltó una risita. Sí, me di cuenta. El autobús dio un bandazo al pasar por un bache, y Eve se agarró al asiento más cercano para estabilizarse. El que estaba justo enfrente de él. Me llamo Eve, ¿le importa si me siento aquí? ¿Mi sitio habitual está ocupado?, preguntó. Honey parpadeó. Soy Jonathan, pero puedes llamarme Honey, y yo, sí. Quiero decir, no, para nada. Adelante. Se sentó, sacó el móvil y empezó a mirar la pantalla distraídamente. El aroma de su champú floral, ligeramente dulce, la envolvió. Honey fingió volver a leer, pero sus ojos se desviaban hacia arriba cada pocos segundos. Madre mía. Pensó, intentando no sonreír. Samantha Wilkins está sentada frente a mí. Era una de esas personas que caían bien a todo el mundo. Inteligente, amable, siempre defendiendo a los demás. No era ruidosa ni falsa como algunos otros en el colegio. Simplemente era y auténtica. Y por supuesto, Honey no tenía ni idea de que ella era Atom Eve, una de las superheroínas jóvenes más poderosas del planeta. Para él, era simplemente una chica muy superior a él que, por alguna razón, había decidido defenderlo ese día. El autobús siguió avanzando hacia la ciudad. Los laboratorios Oscorp brillaban a lo lejos como una torre de acero y cristal. Honey echó un vistazo a su reflejo en la ventana. Su cara redonda, su pelo revuelto y la leve marca en la mejilla donde le había golpeado el balón. Parecía ridículo. Pero, por una vez, no se sintió invisible. Volvió a bajar la mirada a su cómic, ocultando una pequeña sonrisa involuntaria. Quizás hoy no iba a ser tan malo después de todo. Honey intentó concentrarse de nuevo en su cómic, pero le costaba concentrarse.
Sus ojos recorrían las viñetas sin procesar ni una palabra. No era por el ruido ni por los baches de la carretera. Era porque, cada pocos segundos, sentía la mirada de alguien sobre él. Después de la tercera vez, se arriesgó a levantar la vista y sorprendió a Eva mirándolo fijamente. Desvió rápidamente la mirada hacia la ventana, fingiendo interés por los edificios que pasaban, pero su leve sonrisa la delató. Honmi parpadeó, completamente desconcertado. Espera. Ella, ¿me está mirando de verdad? Bajó lentamente el cómic. ¿Qué? Eve se giró, algo avergonzada pero aún amable. Lo siento, dijo, apartándose un mechón de pelo rojo de la cara. Es que, me resultas muy familiar. ¿Hemos coincidido en alguna clase? Honmi casi se echó a reír. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo que alguien como ella siquiera se lo preguntara. Sí, dijo. Estoy casi seguro de que hemos compartido casi todas las clases este año y excepto historia. Sus ojos se abrieron un poco. Oh. Vaya. ¿De verdad? Sí, respondió Honmi encogiéndose de hombros levemente, intentando no sonar amargado. Supongo que simplemente y paso desapercibido. Eve hizo una leve mueca, con un fugaz destello de culpa en su rostro. No quise decir eso. Lo siento. Agitó la mano, esbozando una leve sonrisa. No, no pasa nada. No eres la primera persona que no se fija en mí. Suelo pasar desapercibido. Eso le arrancó una risa suave pero sincera. No pareces alguien que pase desapercibido. Honmi arqueó una ceja, divertido. Eso probablemente se deba a que me golpearon en la cara con un balón de fútbol hace 5 minutos. Eve volvió a reír, tapándose la boca. De acuerdo, tienes razón. Algo en ese sonido hizo que Honmi sintiera el pecho más ligero. Sin darse cuenta, estaban simplemente y hablando. De la escuela, de sus profesores, de lo horrible que era la comida de la cafetería. Eve mencionó que quería estudiar ciencias ambientales. Honmi admitió que siempre le habían interesado la robótica y la tecnología de los cómics. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en qué decir a continuación ni en lo incómodo que podría sonar. Extrañamente, en ese momento las palabras fluyeron con naturalidad. El autobús se detuvo lentamente, con los frenos chirriando, al llegar a un alto edificio de cristal rodeado de puertas de seguridad. El señor Collins se puso de pie y aplaudió. Muy bien, chicos. Ya llegamos. Bienvenidos a los laboratorios Oscorp. Permanezcan con sus grupos y no toquen nada a menos que alguien se los indique. Las puertas se abrieron con un siseo y una ráfaga de aire fresco y filtrado entró. Los estudiantes comenzaron a salir, mientras sus teléfonos ya tomaban fotos del imponente logotipo de Oscorp que brillaba sobre la entrada. Honmi se echó la mochila al hombro, esperando a que Eve se pusiera de pie antes de seguirla por el pasillo. Afuera, un hombre alto con una impecable bata blanca de laboratorio esperaba en la entrada. Llevaba el pelo engominado, sus gafas brillaban bajo la luz del sol y su expresión reflejaba esa mezcla educada de cansancio y brillantez propia de quienes pasan más tiempo pensando que durmiendo. El señor Collins sonrió radiante. Clase, este es el Dr. Otto Octavius, investigador principal aquí en Oscorp. El nombre hizo que algunos estudiantes murmuraran. Habían leído sobre él en revistas científicas. Otto Octavius fue una de las mentes más brillantes del mundo, reconocido por sus avances en ingeniería biomecánica y tecnología de conexión neuronal. El Dr. Octavius sonrió levemente, con las manos entrelazadas a la espalda. Bienvenidos, estudiantes. Espero que estén preparados para ver el futuro. Su voz transmitía una autoridad tranquila. Era segura, pero sin arrogancia. Honmi y Eve intercambiaron una rápida mirada. La de ella llena de curiosidad, la de él de silenciosa admiración. Si Honmi hubiera sabido, en ese preciso instante, que esa visita sería el día en que su deseo se haría realidad. Los estudiantes siguieron al Dr. Octavius a través de una serie de impolutos pasillos blancos que parecían vibrar con electricidad. Cada superficie relucía, cada puerta estaba cerrada con paneles biométricos. Cuanto más se adentraban, más frío se sentía el aire. Eve caminaba ahora junto a Honmi, ambos inusualmente callados. La charla que había antes en el autobús se había apagado. Incluso Todd y su equipo susurraban ahora, demasiado impresionados por el entorno como para hacer bromas. La gira había ido a la perfección, casi demasiado bien. El Dr. Otto Octavius movía con el orgullo desenfadado de quien exhibe la obra de su vida. Su laboratorio era vasto, luminoso y vibraba con el suave y rítmico sonido de las máquinas.
Sobre su cabeza, una maraña de brazos metálicos pendía como serpientes dormidas, su acabado cremado relucía bajo la fría luz fluorescente. Y aquí dijo Otto, señalando una serie de tubos de contenciones donde probamos la retroalimentación neuronal adaptativa en condiciones controladas. Mi diseño permite una sincronización perfecta entre la intención humana y la precisión mecánica. Honmi asintió, intentando seguir el ritmo del torrente de términos científicos. No era científico, solo un observador, invitado por casualidad o por curiosidad, pero incluso él podía percibir que el lugar estaba al borde de algo revolucionario. Uno de los brazos se estremeció, su punta con garras se flexionó como si se estirara tras una larga siesta. Otto notó el movimiento y sonrió levemente. Ah, todavía calibrando, dijo. Responden a mí, al pensamiento. Imagina las posibilidades, Honji. El fin de las limitaciones físicas. Un futuro donde el cuerpo obedece a la pura voluntad. Honji esbozó una sonrisa cautelosa. Parece poderoso. Lo es, respondió Otto en voz baja, casi con reverencia. Poderoso, hermoso y peligroso en las manos equivocadas. El doctor se dirigió a la consola central. Su abrigo ondeaba mientras pulsaba algunos comandos. Una luz azul inundó el laboratorio, escaneando el aire. Verán, esto, y se giró, con entusiasmo desbordante en cada palabra, no es solo maquinaria. Es evolución. La humanidad fusionándose con su propia creación. Yo simplemente la guío. Honji miró a su alrededor en el laboratorio. Tanques llenos de líquido brillante, placas de circuitos zumbando, cables enroscados como venas bajo el suelo. Todo parecía vivo. Palpitando, a la espera. Parece que estás construyendo dioses, dijo Honji, medio en broma. Otto soltó una risita, con los ojos brillantes. Oh, no. No son dioses. Solo hombres mejores. Por un instante, reinó el silencio y el aire se sintió más denso. En algún lugar del fondo, una de las máquinas dejó escapar un siseo de vapor. ¿Te gustaría ver la interfaz neuronal de cerca? Preguntó Otto de repente. Es segura, te lo aseguro. Yo mismo diseñé todas las medidas de seguridad. Honji vaciló, mirando los largos brazos articulados que ahora se alzaban ligeramente desde su posición de reposo. Algo en ellos parecía inconsciente. Claro, dijo finalmente, dando un paso al frente. Otto sonrió, orgulloso e inocente. Bueno, no importa. Querréis recordar este momento, niños. Porque esto aquí mismo es el futuro. De repente, el Dr. Octavius se detuvo frente a una plataforma de observación acristalada que daba a un enorme laboratorio. Los científicos, vestidos con batas blancas, se movían con precisión milimétrica, revisando consolas y tomando notas en tabletas. En el centro se alzaba una extraña máquina circular mitad cañón, mitad reactor apuntando a una cápsula de contención llena de un gas azul brillante que ondulaba como luz viviente. Esta, dijo Octavius, con la voz resonando ligeramente por el intercomunicador, es una de nuestras divisiones de investigación más secretas. En circunstancias normales, los estudiantes no tienen permitido estar aquí, pero su profesor insistió en que vieran de lo que es capaz Oscorp. Un murmullo de excitación se extendió por el grupo. Octavio señaló al hombre que dirigía el experimento. Él es el Dr. Kurt Connors, uno de nuestros principales biólogos genéticos. Hoy, su equipo estudia el empalme acelerado del ADN mediante campos de contención de radiación. Es el tipo de trabajo que podría cambiar la ciencia médica para siempre. Eve se acercó más al cristal. «¡Guau!», susurró. «Esto es una locura». El Dr. Connor se ajustó las gafas y sonrió cálidamente mientras los estudiantes se acercaban a la mampara de cristal. Su bata de laboratorio tenía tenues manchas de quemaduras, prueba de largas noches y ensayos. «Buenas tardes, estudiantes», comenzó, con un tono amable pero pausado. «Soy el Dr. Kurt Connors, jefe de investigación genética y biomolecular aquí en Oscorp. Algunos de ustedes quizás hayan oído hablar de mi trabajo con la regeneración celular». Algunos estudiantes asintieron, aunque la mayoría no tenía ni idea de lo que eso significaba. Honji ladeó la cabeza, intentando seguirles el ritmo. Connors continuó, señalando la cámara de contención cilíndrica que tenía detrás. Nuestro experimento actual se centra en la unión molecular entre especies. Concretamente, en la fusión de secuencias de ADN únicas de diferentes organismos para desbloquear el potencial regenerativo. Las posibilidades son ilimitadas. Imaginen curar la parálisis, regenerar extremidades perdidas, incluso revertir la necrosis de órganos. Los ojos de Honmi se abrieron de par en par. ¿Reversión de la descomposición orgánica?
Eso sonaba a algo sacado directamente de Science Dog. Sintió un cosquilleo de emoción en el pecho. Este era el tipo de lugar donde nacían los héroes. El doctor Octavius añadió, con los brazos metálicos cruzados a la espalda en un gesto de calma y autoridad. Por supuesto, lo que describe el doctor Connors es altamente experimental. Estos resultados tardarán años en aplicarse en humanos. Pero todo gran avance comienza con un paso audaz. Johnny sonrió levemente. Pasos audaces. Eso le gustaba. Entonces, todo cambió. Una voz resonó desde el nivel inferior. Temblorosa, asustada. Espera, ¿dónde está Billy? Connor se quedó paralizado a mitad de la frase. Su calma se hizo añicos al girarse bruscamente hacia los técnicos. ¿Dónde está mi hijo? Que alguien revise el pasillo oeste. Los estudiantes intercambiaron miradas de inquietud. Johnny frunció el ceño, mirando alrededor del laboratorio a través del cristal. Entonces lo vio. Una pequeña sombra abajo. Un niño, no mayor de 10 años, que se acercaba con paso vacilante a la brillante cámara de contención. La habitación entera quedó en silencio. Billy. Gritó Connors, con la voz quebrada por el pánico. No. Atrás. El campo de contención parpadeó, y su zumbido se convirtió en un rugido eléctrico y furioso. Luces de advertencia bañaron la habitación en un rojo pulsante. Octavio golpeó el intercomunicador. Seguridad. Ahora. Pero el guardia estaba demasiado lejos. No llegaría a tiempo. Algo dentro de Johnny se quebró. Tal vez fue instinto, tal vez estupidez, o valentía. No lo sabía. Su cerebro ni siquiera procesaba lo que estaba haciendo. Dejó caer su mochila y salió corriendo. Johnny. Vuelve aquí. Gritó su profesor. No escuchó. Lo único que podía pensar era que ese niño iba a morir. Sus piernas movían con fuerza, su corazón latía con fuerza en sus oídos. Todos sus instintos le gritaban que se detuviera, pero algo más fuerte, algo enterrado en lo más profundo lo impulsaba hacia adelante. Le ardían los pulmones, su visión se nublaba. No pensaba en ser valiente. No pensaba en ser un héroe. Simplemente se movió. La voz de Eve resonó débilmente detrás de él. Johnny, espera. Bajó a toda velocidad por las escaleras de acceso, derrapando al llegar al final. Saltaron chispas de la consola. La máquina gemía como una bestia herida. Entonces vio al niño, se quedó paralizado y aterrorizado. Johnny se lanzó hacia adelante. Muévete. Agarró a Billy por los hombros y lo empujó con fuerza lejos de la cámara, justo cuando la máquina disparó. Un destello cegador lo engulló todo. Los ojos de Johnny se pusieron blancos. Su cuerpo se convulsionó. Sentía como si lo estuvieran desgarrando desde adentro. Cada nervio gritaba, cada célula se desgarraba y se volvía a unir en un caos fundido. Esto es todo, pensó en un fugaz y tembloroso momento de lucidez. Me estoy muriendo. Curiosamente, y no tenía miedo. Una extraña paz lo envolvió. Al menos moría haciendo algo que importaba. Luego vino el fuego. De su cuerpo brotó una llamarada dorada y anaranjada que danzaba por sus brazos y pecho, centelleando violentamente. Por un instante, todos se quedaron boquiabiertos, incrédulos. Eve gritó. Connors retrocedió tambaleándose, horrorizado. Dios mío, se está quemando vivo. Johnny bajó la mirada, esperando una agonía terrible, pero no la sintió. Ni dolor. Ni calor. Solo y energía. Como si algo en su interior se hubiera liberado. Pero su cerebro se negaba a comprenderlo. Gritó de todos modos por el terror a quemarse vivo. El sonido de sus alaridos resonó en el laboratorio como el grito de un animal herido. Traigan los extintores. Gritó Octavio. Los científicos se dispersaron, la espuma silbando mientras nubes blancas lo envolvían. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, Johnny cayó de rodillas, empapado y temblando. Su respiración era entrecortada, el vapor se elevaba de su ropa y sus ojos brillaban débilmente. Dos brasas tenues que se desvanecían en la confusión. Todos se quedaron atónitos en silencio mientras sonaban las alarmas. Connors abrazó con fuerza a su hijo, con lágrimas en los ojos. Y Johnny se quedó allí sentado, temblando, con la mente en blanco. ¿Qué demonios me acaba de pasar? Fue su último pensamiento antes de desplomarse en el suelo. El mundo volvió a la normalidad lentamente. Al principio, solo se oía un sonido. Un pitido sordo y constante. Luego llegó la luz, cegadora y estéril. Johnny hizo una mueca de dolor y gimió suavemente mientras intentaba moverse. Sentía los brazos pesados y la garganta seca como la lija.
Cuando por fin se le acostumbró la vista, se dio cuenta de que estaba tumbado en una cama de hospital, aunque no era exactamente un hospital. Las paredes estaban demasiado limpias, el zumbido demasiado mecánico. Entonces comprendió dónde estaba al ver el logotipo de Oscorp brillando tenuemente en un monitor cercano. Estaba en la enfermería. Se dio cuenta de que él tampoco llevaba ya su ropa, sino una bata de hospital. Su cerebro intentó entonces reconstruir lo sucedido. La gira. La máquina. El niño. El incendio y se estremeció, llevándose la mano al pecho, esperando sentir dolor. Pero no sintió nada. Ni siquiera una quemadura. Su piel era tersa y sin cicatrices. ¿Qué, demonios? Susurró con voz ronca. Ah, bien. Estás despierta. Siento lo de tu ropa, se quemó por completo, así que te pusimos una bata, espero que te resulte cómoda. Johnny se giró hacia la voz. El Dr. Kurt Connors estaba junto a la puerta, con una carpeta en la mano. El hombre tenía el rostro demacrado, cansado. La típica expresión que se adquiere tras demasiadas horas de pánico y culpa. Johnny tragó saliva con dificultad. Dr. Connors, su hijo. Está bien, dijo Connors con una leve sonrisa cansada. Gracias a ti. Lo salvaste, Jonathan. Te debo mucho más de lo que puedo expresar. Johnny bajó la mirada, jugueteando con el borde de la manta. Yo, simplemente reaccioné, supongo. Connor se acercó, recuperando un tono profesional. Tuviste suerte, Johnny. La máquina que te alcanzó no estaba diseñada para la exposición a materia orgánica. El haz de energía que interceptaste era un pulso de biofusión concentrado. Esencialmente, estaba reescribiendo el ADN de todo lo que tocaba. ¿Reescribiendo mi ADN? Johnny parpadeó, tratando de comprenderlo. Connor asintió. Esa es la teoría. Tu cuerpo debería debería haberse vaporizado. En cambio, se adaptó. Las lecturas que tomamos muestran una radiación térmica elevada, regeneración celular y una firma energética anómala en tu interior. Francamente, no debería ser posible. Johnny intentó reírse, pero le salió una risa débil. ¿Quieres decir que ahora soy un experimento científico? La expresión de Connor se suavizó. Estás vivo. Eso es lo que importa. Lo demás, ya lo resolveremos. Por un instante, la habitación quedó en silencio. El único sonido era el leve pitido del monitor cardíaco. Connor suspiró y volvió a mirar su portapapeles. Tu profesor, el señor Collins, estaba bastante preocupado. Ha estado llamando cada hora preguntando por ti. Y también había una chica, una pelirroja. Se negó a irse hasta que le dijimos que estabas estable. Johnny parpadeó, confundido por un momento antes de darse cuenta. Eva y parecía muy preocupada, dijo Connors con una leve sonrisa. ¿Tienes buenos amigos, Johnny? Johnny apartó la mirada, sintiendo un calor extraño en el pecho. Esta vez no era un calor abrasador. Connor se aclaró la garganta. Ahora bien, en cuanto a tu estado, y me gustaría que te quedaras aquí en observación. Necesitamos entender qué sucedió, asegurarnos de que no haya secuelas. Pero hizo una pausa, ajustándose las gafas, y eres menor de edad y, técnicamente, no podemos retenerte aquí contra tu voluntad. Si prefieres irte a casa, eres libre de hacerlo. Johnny vaciló, mirando al suelo. La idea de seguir conectado a las máquinas lo aterraba, pero también la de salir y fingir que todo era normal. Se frotó el brazo con nerviosismo. Si me quedo, ¿qué vas a hacer? Solo son unas pruebas no invasivas, dijo Connors con suavidad. Muestras de sangre, toma de temperatura, escaneos de energía. No duele, se lo prometo. Johnny asintió lentamente. De acuerdo, me quedaré. Solo un rato. Connor sonrió, con un brillo de genuina gratitud en sus ojos cansados. Bien. Haré que la enfermera te traiga algo de comer. Te lo has ganado, héroe. Johnny alzó la vista, sobresaltado. ¿Héroe? El tono de Connor se suavizó. Salvaste a mi hijo, Johnny. Eso te convierte en uno de mis favoritos. Cuando Connor salió de la habitación, Johnny se recostó en la cama y exhaló. Su mirada se dirigió a su mano. Por un instante apenas un destello, un tenue resplandor anaranjado palpitó bajo su piel, como brasas que se agitan. Apretó el puño rápidamente y susurró para sí mismo, mitad con asombro, mitad con miedo. ¿Qué demonios? Sí? Las 2 horas siguientes transcurrieron entre paredes blancas y máquinas zumbando. El Dr. Connors y su equipo realizaron todas las pruebas posibles. Análisis de sangre, escaneos de temperatura e incluso resonancia magnética nuclear. Extrajeron muestras de su sangre que brillaban levemente bajo luz ultravioleta.
Su temperatura corporal nunca bajó de 39 grados, pero no presentaba ningún síntoma. El único patrón constante que encontraron fue una tenue emisión de energía, como radiación de baja intensidad, que emanaba de su piel cuando estaba ansioso. Connors lo denominó un campo de combustión biológica controlada. Johnny lo llamó cosas raras de fuego. A pesar de todas las pruebas, Johnny se sentía ahí bien. Incluso más fuerte. Tenía la piel más cálida y los sentidos más agudos. Podía ver detalles que antes le habían pasado desapercibidos, como la leve grieta en la pared del otro lado de la habitación o el pulso rítmico en el cuello de Connors cuando hablaba. Finalmente, a la tercera hora, Connors le dijo que podía irse. Te llamaremos si encontramos algo nuevo, dijo el científico mientras le entregaba a Johnny un pequeño sobre con su informe médico. Intenta tomártelo con calma y, si ocurre algo inusual, vuelve enseguida. Johnny asintió. Sí, claro. Gracias, Dr. Connors. Por todo. Connors sonrió levemente. Gracias, Johnny. No mucha gente habría hecho lo que tú hiciste. Johnny se encogió de hombros con torpeza. Supongo que no lo pensé mucho. Exacto, dijo Connors en voz baja. Eso es lo que lo hizo heroico. Fuera del laboratorio, el señor Collins esperaba junto al autobús escolar. El hombre parecía exhausto. Su corbata estaba torcida y su expresión oscilaba entre el alivio y el pánico. Johnny. Dijo, caminando rápidamente hacia él. Me has dado un susto de muerte, chaval. ¿En qué estabas pensando? Johnny se frotó la nuca, intentando evitar el contacto visual. No, señor. Solo, vi al niño y me aparté. El señor Collins suspiró, y la frustración se transformó en alivio. Bueno, lo hiciste bien, Storm. Muy bien. El director ha estado llamando, y la mitad de tus compañeros creen que explotaste. Johnny soltó una risita corta y avergonzada. Todavía no. La profesora soltó una risita. Venga, volvamos al colegio antes de que esto se convierta en noticia. El viaje de regreso parecía un sueño. Johnny iba sentado en silencio, mirando por la ventana del autobús mientras la ciudad se desdibujaba ante sus ojos. Todavía podía ver el destello, las llamas, el terror en los ojos de todos. La escena se repetía una y otra vez en su cabeza. Cuando llegaron al Instituto Reginald Bell Johnson, la noticia ya se había extendido. En cuanto bajó del autobús, los estudiantes lo rodearon como si fuera una celebridad. Tío, oí que te incendiaste. Dijeron que pasó. ¿Es cierto que salvaste a un niño? Johnny balbuceaba respuestas a medias, sonriendo nervioso mientras el señor Collins intentaba calmar a todos. Por dentro, sentía una opresión en el pecho. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención. No le gustaba. Entonces la vio. Eve permanecía junto a la entrada, con los brazos cruzados, observando a la multitud. Su expresión era una mezcla de alivio e incredulidad. Cuando sus miradas se cruzaron, sonrió una sonrisa pequeña y sincera. Consiguió escabullirse entre la multitud y se acercó a ella. Hola, dijo en voz baja. Supongo que arruiné la excursión, ¿eh? Eve negó con la cabeza. Puede que hayas desordenado un poco su cámara de contención, pero salvaste la vida de un niño. Eso es algo, Johnny. Se rió con incomodidad, frotándose el brazo. Sí, bueno, la verdad es que no lo pensé. Simplemente me moví. Supongo que tuve suerte de que no me, ya sabes, cocinara vivo. Eve sonrió, acercándose un poco más. Parecías estar en llamas, pero no te quemaste. Pensé y hizo una pausa y luego sonrió con sorna. Pensé que estabas frita, la verdad. Johnny soltó una risita. Gracias por el optimismo. Oye, me has demostrado que estaba equivocado. Eres más fuerte de lo que pareces. Apartó la mirada rápidamente, sintiendo cómo se le calentaban las mejillas. Supongo que sí. Se quedaron allí un momento en un cómodo silencio. El caos del pasillo se desvaneció un poco. En fin, dijo Eve en voz baja, lo que hiciste fue valiente, Johnny. De verdad. Podrías haber muerto. Sí, dijo con una sonrisa débil. Pero ¿y si lo hubiera hecho? Al menos habría sido por algo que importara. Eve lo miró de verdad y por primera vez, Johnny no se sintió invisible. Aún así dijo, apartándose un mechón de pelo rojo detrás de la oreja, intenta que no se convierta en un hábito, ¿de acuerdo? Sonrió. No prometo nada. Ella rió, una risa ligera y sincera. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reía con él. Johnny no sabía qué decir. Se rascó la nuca, evitando su mirada, aunque una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Supongo que soy imprevisible.
Eve ladeó la cabeza, con esa sonrisa fácil aún en sus labios. Sí, al parecer lo eres. Hubo una breve pausa, y luego dijo, casi con naturalidad. Oye, tal vez algún día podríamos, no sé, salir. Ya sabes, fuera de esos viajes escolares de vida o muerte. Honmi parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Volvió a reír. Digo, solo como amigos. Quizás podríamos tomar un refresco o algo así. Pareces buena onda, Honmi. Dijo rápidamente, forzando una sonrisa aunque sintió un ligero nudo en la garganta. Sí, claro. Como amigos. Sí, dijo, sonriendo cálidamente. Solo amigos. Esa última parte le dolió más de lo que quería admitir. Ni siquiera sabía por qué. Eve no estaba coqueteando. Simplemente era amable, sincera. Pero para alguien como Honmi, que había pasado la mayor parte de su vida desapercibido, incluso unas pocas palabras amables podían convertirse en algo complicado en su cabeza. Me parece bien, dijo finalmente con voz suave. Solo y avísame cuándo. Hecho, dijo Eve con una sonrisa, retrocediendo al sonar la campana. Intenta no prender fuego a nadie más hasta entonces, ¿de acuerdo? Rió débilmente. No prometo nada. Nos vemos, héroe. La palabra héroe permaneció en el aire mucho después de que ella se hubiera marchado. El resto del día pasó como un borrón. Las clases se le hicieron más largas de lo normal, los profesores no dejaban de preguntarle si estaba bien, y cada pocos minutos alguien se le acercaba con alguna variante de eres el chico de Oscorp, ¿verdad? Él sonreía a pesar de todo, asintiendo, bromeando, fingiendo que no le molestaba. Pero en el fondo, lo odiaba. Quería llamar la atención, pero no de esa manera. No por ser el tipo al que prendieron fuego, sino por su personalidad. Cuando sonó la campana final, Honmi estaba exhausto. No se sentía un héroe. Simplemente se sentía como el tema de moda del que todos hablaban y que, en un día o dos, todos lo olvidarían. En el mejor de los casos, lo recordarían como el chico que se quemó, genial. Suspiró mientras reflexionaba sobre esto. El viaje en autobús a casa fue silencioso. Volvió a sentarse solo, como siempre. Aún percibía un ligero olor a laboratorio. El desinfectante, el ozono, el humo. Observó cómo la ciudad se difuminaba ante la ventana hasta que llegó a su parada. La casa seguía igual que siempre. Silenciosa, vacía y demasiado grande para una sola persona. Los viejos muebles de sus padres aún llenaban las habitaciones, intactos. El refrigerador zumbó suavemente cuando lo abrió y sacó un refresco que había quedado. Se dejó caer en el sofá, mirando fijamente la pantalla apagada del televisor. El silencio se hizo sentir. Salvaste la vida de un niño. Casi mueres. Tienes suerte de estar vivo. Ya había escuchado esas palabras una docena de veces, y cada vez le parecían más pesadas. Sí, murmuró con amargura para sí mismo. ¡Qué suerte! Se recostó, cerrando los ojos. Lo más interesante de mí es que casi muero. Un gran legado, Honji. Entonces lo sintió. Un leve calor que se extendía por su pecho. Frunció el ceño y abrió los ojos. La lata de refresco que tenía en la mano empezaba a silbar, y la condensación se evaporaba al instante. ¿Qué demonios sí? Se incorporó de golpe, dejando caer la lata. Esta golpeó el suelo con un tintineo metálico. El corazón le latía con fuerza mientras miraba su brazo. Un fino hilo de luz naranja palpitaba bajo su piel, recorriendo sus venas como fuego líquido. Otra vez no, y susurró. Se tambaleó hasta el espejo del pasillo. Su reflejo parpadeaba en la penumbra. Sus ojos brillaban débilmente, apenas lo suficiente para vislumbrar el tono brasero bajo la superficie. De su cuerpo emanaba calor, y pequeñas lenguas de fuego comenzaron a surgir de sus manos, rozando el aire inofensivamente. No, 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 deténgase. Gritó, agitando las manos presa del pánico. Las llamas se intensificaron, elevándose en espiral por un instante antes de extinguirse, dejando leves marcas de quemaduras en sus mangas. Honmi cayó de rodillas, jadeando, con el sudor goteándole por la frente. Cuando de repente y volvió el silencio. Se quedó mirando sus manos. Intactas, firmes, temblorosas. ¿Qué me está pasando? Susurró con la voz quebrada. Miró a su alrededor en la casa vacía. Su reflejo aún brillaba tenuemente en el espejo. Y luego, y ¡fuosh! Su cuerpo se incendió espontáneamente. Al principio, gritó. Instintivamente, Honmi tropezó hacia atrás, chocando contra una silla y derribando una pila de libros y papeles mientras todo su cuerpo volvía a arder. Un infierno viviente en medio de su habitación.
Podía ver las llamas lamiendo sus brazos, enroscándose alrededor de su pecho y piernas, pero y no sentía dolor. Ni rastro de olor a carne quemada. Ni humo asfixiante en sus pulmones. Solo y calor. Su respiración se aceleró y se volvió irregular mientras miraba sus manos. El fuego las envolvía como cintas fundidas. Esto no puede ser real, y dudó un instante y luego extendió la mano hacia su escritorio. La llama danzaba inofensivamente sobre la madera, pero al concentrarse, saltó una chispa. Una llamarada brotó de su palma y destrozó una lámpara cercana. Dio un salto hacia atrás, sobresaltado. Vale, eso es, nuevo. La curiosidad empezó a desplazar al miedo. Volvió a levantar la mano, intentó concentrarse. Esta vez apareció una llama más pequeña, como una mascota obediente que espera una orden. Él hizo un gesto para alejarlo, y desapareció al instante. Honmi parpadeó, dejando escapar una risa nerviosa. ¿Puedo controlarlo? Se volvió hacia el espejo. Sus ojos brillaban tenuemente, como brasas bajo el cristal. Entonces notó que su reflejo se veía diferente, vivo como nunca antes. El chico gordo y callado que siempre había sido había desaparecido, reemplazado por alguien que ardía, literalmente, de adentro hacia afuera. Volvió a probar y señaló con el dedo una lata de refresco vacía. Un destello naranja surgió de repente, ¡zas! Y la lata se derritió hasta la mitad antes de que pudiera detenerlo. Vale, quizá demasiado, murmuró, apagando con el pie una pequeña llama en la alfombra. Entonces, cuando la adrenalina empezó a estabilizarse, un pensamiento cruzó su mente, medio en broma, medio en serio. Si lo mío ahora es el fuego, ¿puedo volar? Se quedó mirando por la ventana abierta. La ciudad se extendía más allá, bañada por el crepúsculo anaranjado. El corazón le latía con fuerza. Esto es o la cosa más tonta o la más genial que he hecho en mi vida. Inhaló profundamente y dejó que el fuego volviera a avivarse. Sus brazos ardían, sus pies crepitaban como propulsores de cohete. El aire vibraba con el calor. Se subió al alféizar de la ventana. Un pequeño paso para Honmi, murmuró. Un salto gigante para mis primas de seguro. Entonces saltó. Por una fracción de segundo, la gravedad ganó su estómago, se contrajo, la calle se precipitó hacia él y entonces, ¡zas! Una llamarada surgió de sus manos y pies, suspendiéndolo en el aire. Se quedó suspendido en el aire, ingrávido, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Yo no me estoy cayendo. Se inclinó ligeramente hacia adelante y sintió que se movía, deslizándose sobre los tejados. Una ráfaga de viento le golpeó la cara, el aire caliente lo seguía y, de repente, un grito de pura alegría escapó de sus labios. Yo. El sonido resonó por todo el vecindario mientras él ascendía cada vez más alto, dejando tras de sí una estela de llamas como un cometa. Por primera vez en su vida, Honmi no se sintió pequeño, ni invisible, ni asustado. Se sentía libre. Durante unos gloriosos instantes, fue perfecto. El aire rugía a su alrededor, los tejados se difuminaban bajo él y el cielo se extendía vasto e infinito. Honmi no podía parar de reír. Una risa salvaje e incrédula que se llevaba el viento. Se movía con agilidad entre los edificios, dejando tras de sí una estela de fuego que dibujaba destellos anaranjados contra el crepúsculo. Se sentía vivo. Como si todo el ruido en su cabeza, las dudas, la soledad, el constante dolor de fondo de sentirse invisible finalmente se hubiera quemado. ¿Quién necesita un coche cuando tienes esto? Gritó al aire, mientras hacía un torpe giro de barril que lanzaba chispas en todas direcciones. Pero entonces el control empezó a escapársele de las manos. Su risa se apagó cuando su cuerpo se inclinó inesperadamente. Espera. Las llamas a sus pies parpadeaban de forma irregular, chisporroteando como antorchas agonizantes. Cayó unos metros, luego otros tantos. No, vamos. Sigue así. Intentó concentrarse, deseando que el fuego volviera, y lo hizo, de forma explosiva. Una llamarada lo impulsó hacia arriba de nuevo, haciéndolo girar sin control. El mundo se convirtió en un borrón de luz y sonido mientras giraba sobre la ciudad como un fuego artificial descontrolado. Vale. Demasiada potencia. Gritó, agitando los brazos mientras un tejado se cernía demasiado cerca. Apenas logró esquivarlo. Su hombro rozó una antena metálica que lo hizo girar de lado. Saltaron chispas. Sobrevoló una calle muy transitada, mientras la gente de abajo miraba hacia arriba con asombro. Para ellos, debió parecer un meteorito a punto de estrellarse. Honmi apretó los dientes, intentando serenarse. Piensa, Honmi. Piensa.
Concéntrate, solo, concéntrate. Las llamas volvieron a titubear. Sentía cómo se le escapaba la energía, su cuerpo temblaba de agotamiento. El calor no era doloroso, pero sí pesado, como si cada músculo estuviera hecho de plomo fundido. Bien, aterrizando, necesito, miró a su alrededor con desesperación. Allí vio un parque cercano, vacío y oscuro. Perfecto. De acuerdo, puedo hacerlo. Apuntó hacia ello, descendiendo e inmediatamente se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo aterrizar. Oh, no. Cayó sobre la hierba como un cometa. Un destello cegador, una nube de vapor y polvo, y luego silencio. Cuando se disipó el humo, Johnny yacía en medio de un cráter calcinado, mirando fijamente las estrellas. Tenía el pelo revuelto, la ropa quemada y aún humeaba levemente todo su cuerpo. Gimió. Vale, nota mental. Aprender a aterrizar. Durante unos segundos, se quedó allí tumbado, escuchando el sonido de las sirenas a lo lejos y los latidos acelerados de su corazón. A pesar de todo, una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Había volado. Él sí que había volado. Entonces, a lo lejos, oyó el leve zumbido de algo mecánico. Un dron con cámara zumbaba en el cielo nocturno. Se mantuvo suspendido en el aire un instante antes de alejarse rápidamente. Johnny frunció el ceño y se incorporó. ¿Qué demonios fue eso? De repente se dio cuenta de algo al sentir la hierba en su trasero. Mierda, he vuelto a quemar mi ropa. Mientras tanto, en el Pentágono el zumbido de los servidores y la charla discreta llenaban el centro de mando de la Agencia de Defensa Global. Decenas de analistas seguían las transmisiones en directo, pero una pantalla en particular acaparó la atención de todos. La grabación de un dron que mostraba una figura humana surcando el cielo nocturno de Chicago como un meteoro. Cecil Stedman permanecía en primera fila, con los ojos entrecerrados, observando en silencio las imágenes. El reflejo de las llamas danzaba sobre su rostro. Repítelo, dijo secamente. El operador accedió, retrocediendo la grabación hasta el fotograma exacto en el que la figura voladora, un niño rodeado de fuego, cruzó el horizonte a toda velocidad antes de estrellarse contra un parque. Cecil se cruzó de brazos. ¿Quién demonios es este chico? ¿Es uno de los nuestros? Donald Ferguson, con una tableta en la mano, levantó la vista de su pantalla de datos. No, señor. Ningún superintendente conocido coincide con el perfil. Tampoco es un becario registrado de Grey Guardian. Entonces, ¿qué demonios estoy viendo? Gruñó Cecil. Donald deslizó el dedo y abrió un expediente. El sujeto fue identificado como Jonathan Storm. 16 años. Estudiante del Instituto Reginald Bell Johnson y huérfano. Vive solo en un pequeño apartamento de protección oficial en la zona norte de la ciudad. No tiene antecedentes penales ni contactos familiares registrados. Cecil arqueó una ceja. Tormenta. Frunció ligeramente el ceño, tocándose la barbilla como si el nombre resonara en algún rincón casi olvidado de su mente. Ese nombre me suena, Tormenta, ¿por qué me resulta familiar? Donald ladeó la cabeza. ¿Debo llamar a algún pariente, señor? Cecil se sacudió la cabeza. No. Todavía no. Sigue adelante. Donald asintió y continuó. Según el informe escolar, hoy mismo se vio involucrado en un incidente durante una excursión a los laboratorios Oscorp. 2 científicos supervisores se encontraban en el lugar. El Dr. Otto Octavius y el Dr. Kurt Connors. Se produjo un fallo de contención en un reactor de mutación celular. Storm apartó a un niño del peligro y fue alcanzado directamente por la descarga. Cecil giró la cabeza bruscamente. ¿Me estás diciendo que un estudiante de secundaria recibió una descarga completa de un reactor energético experimental y sobrevivió? Sí, señor. No solo sobrevivió, sino que su cuerpo lo absorbió. Todavía estamos analizando las lecturas, pero su fisiología está generando un campo térmico estable por encima de los 2000 grados Fahrenheit. Y eso sin quemarse. Cecil parpadeó, dejando escapar un bufido seco. ¿Quieres decir que ahora él es el reactor? Donald vaciló. Esa es la teoría que se maneja. Oscorp no presentó un informe público. Lo clasificaron como un accidente menor de laboratorio. No se mencionó ninguna exposición ni mutación. Claro que sí, murmuró Cecil, caminando lentamente de un lado a otro. Octavius y Connors nunca saben cuándo dejar de jugar a ser Dios. Se giró hacia la consola central, con voz cada vez más firme. De acuerdo. Quiero que se redacte una directiva de contención. Inmediatamente. Envíen un equipo a Oscorp. Quiero cada pieza de tecnología, cada registro, cada dato relacionado con ese reactor.
Si lleva su huella, lo quiero bajo llave antes del amanecer. Donald tecleó rápidamente. Entendido. ¿Y el chico? Cecil se detuvo, mirando de nuevo la imagen congelada. Las imágenes del dron que mostraban a Holmes y Storm, cubierto de hollín, sentado en el cráter humeante, con expresión de desconcierto. No le quiten el ojo de encima, dijo Cecil en voz baja. Quiero una vigilancia completa. Si está estable, veamos cómo lo maneja. Si no lo está, hizo una pausa, con un tono más sombrío, y lo solucionamos antes de que la situación se descontrole. Donald asintió con gesto adusto. Sí, señor. Cuando Cecil se giró para salir de la habitación, el operador volvió a reproducir las imágenes. Holmes riendo en pleno vuelo, las llamas a su alrededor brillando como un segundo sol. El hombre mayor echó una última mirada atrás. Por un breve instante, su expresión se suavizó, casi nostálgica. Tormenta, y murmuró entre dientes. ¿Por qué me suena tanto ese maldito nombre? Apartó ese pensamiento y salió. Volviendo a Honji gimió, incorporándose del cráter y sacudiéndose la hierba y la ceniza. Su ropa o lo que quedaba de ella colgaba hecha jirones chamuscados. Casi todos sus vaqueros habían desaparecido. De su camisa solo quedaban unos pocos hilos quemados que se aferraban a la vida. Bajó la mirada y suspiró, avergonzado. Genial, y primero me estrello, luego quemo mi vestuario. Material de superhéroe de verdad. Miró a su alrededor. Las sirenas aún aullaban débilmente en la distancia, y la luz de alguna ventana parpadeaba de vez en cuando mientras la gente miraba hacia afuera, tratando de ver qué demonios acababa de caer del cielo. Honji agarró rápidamente el trozo menos destrozado de su sudadera y se lo enrolló alrededor de la cintura como si fuera una toalla. Perfecto, murmuró con amargura. Ahora soy un exhibicionista volador. Manteniéndose en las sombras, se escabulló entre los coches aparcados y las vallas, mientras regresaba a su complejo de apartamentos. Cada paso lo hacía más paranoico. ¿Y si alguien lo veía así? Un chico semidesnudo, cubierto de hollín, brillando tenuemente como una brasa agonizante. Sí, eso se haría viral en un abrir y cerrar de ojos. Ya casi estaba en casa. Solo una cuadra más y finalmente podría desplomarse en su cama y tal vez fingir que toda esta noche no había sucedido. Fue entonces cuando dos figuras salieron de un callejón oscuro, bloqueándole el paso. Mira lo que tenemos aquí. Dijo uno de ellos, alto, delgado, con una chaqueta cortavientos sucia y una sonrisa que gritaba problemas. El otro se crujió los nudillos, con el aliento apestando a licor barato. ¿Paseo nocturno, Debes de llevar algo encima. Honji se quedó paralizado ante esto. Sí, sobre eso, dijo, ajustándose la mísera venda. No me vas a creer, pero no tengo absolutamente nada. El más alto resopló. Aquí nadie anda por ahí con las manos vacías. Cartera, móvil, llaves, suelta todo. Honji frunció el ceño. ¿Estáis ciegos o simplemente sois estúpidos? Quería pensarlo, no decirlo. Las palabras se le escaparon antes de que se diera cuenta, resonando en la tranquila calle. Ambos matones se pusieron rígidos. El de piel más oscura y tez más áspera dio un paso al frente, fulminando con la mirada. ¿Qué demonios acabas de decir, gordo? Honji parpadeó. Espera, yo no. El segundo matón, pálido y con el pelo rapado, soltó una carcajada. Este tío tiene sentido del humor. ¿Te crees que solo porque has perdido los pantalones puedes hablar basura? Honji gimió en voz baja. Increíble, y su mente daba vueltas. Podía sentirlo de nuevo. Ese leve calor que se acumulaba bajo su piel, como si su cuerpo quisiera arder por completo. Ahora no. No delante de ellos. Dio un pequeño paso atrás, levantando las manos. Miren, chicos, he tenido un día muy raro, ¿de acuerdo? No querrán hacer esto. El matón de piel más oscura sonrió, sacando un pequeño cuchillo. Oh, sí que lo hacemos. Estás a punto de donar todo lo que tienes, gordo. Noche equivocada, murmuró Honji. Y entonces por un segundo sus ojos brillaron de color naranja. Honji dio otro paso atrás, intentando concentrarse. Podía sentirlo dentro de sí, ese calor como una llama piloto parpadeante en lo profundo de su pecho. Vamos, murmuró entre dientes, mirando alternativamente a los dos matones. Solo y enciéndanse. Como antes. Apretó los puños, intentando recordar la sensación de cuando las llamas se encendieron antes. La adrenalina, el miedo, la descarga de adrenalina. Inhaló, obligándose a concentrarse. Nada. Todavía no había fuego, ni siquiera una chispa. Solo él, de pie semidesnudo en una callejuela, agitando las manos como un loco.
El matón más alto arqueó una ceja. Oye, ¿qué está haciendo este tipo? El otro se rió, señalando con el cuchillo. Creo que se volvió loco, hermano. Probablemente sea un drogadicto. Johnny bajó la mirada hacia sus manos, sintiendo cómo la frustración lo invadía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no podía controlarlo cuando realmente lo necesitaba? Murmuró de nuevo. Trabajaste antes, ¿por qué no estás? El matón armado con el cuchillo se abalanzó. Todo sucedió muy rápido. Johnny vio el destello del metal, sintió un escalofrío de miedo en el pecho y, entonces, el instinto se apoderó de él. ¡Fwosh! Su mano derecha se encendió en una llamarada anaranjada. El aire crepitó con el calor. Una pequeña bola de fuego saltó de su palma, explotando contra el hombro del matón y haciéndolo caer de espaldas contra un contenedor de basura. El hombre gritó, rodando frenéticamente mientras su manga se incendiaba. ¡Santo cielo! Gritó el otro, retrocediendo tambaleándose. ¿Qué demonios es eso? Los ojos de Johnny se abrieron de par en par. Se quedó mirando su propia mano, las llamas danzando sobre su piel sin quemarla. Lo había hecho. Otra vez. Entonces el olor a basura quemada lo sacó de su ensimismamiento. Mierda, mierda y... El matón, aún en llamas, se puso en pie de un salto, se quitó la chaqueta y salió corriendo por el callejón, gritando maldiciones. El otro lo siguió sin dudarlo, gritando. Oye, es un bicho raro. Vámonos de aquí. Johnny se quedó allí, jadeando, mientras el fuego en su mano se apagaba lentamente como la cola de un cohete. Los dos matones hacía rato que se habían ido. Uno tropezó con un cubo de basura al salir, gritando algo sobre el diablo, mientras que el otro salió corriendo sin siquiera mirar atrás. Johnny parpadeó, respirando con dificultad, antes de que una sonrisa comenzara a dibujarse en su rostro. ¡Ja! Eso es. Corran, idiotas. Les gritó, alzando el puño en el aire. No se metan con el humano, quizá todavía no. Se miró a sí mismo aún completamente desnudo, salvo por unos jirones chamuscados que apenas se sostenían e inmediatamente perdió toda sensación de triunfo. Su rostro se puso más rojo que sus llamas. Mierda, todavía tengo que llegar a casa así. Rápidamente se envolvió la poca tela que le quedaba de camisa alrededor de la cintura y echó a correr calle abajo, ocultándose entre las sombras cada vez que pasaba un coche. A pesar de la vergüenza, se le escapó una risita nerviosa. Lo había conseguido. Había ahuyentado a dos matones armados. Como un auténtico superhéroe. Ahora, si tan solo pudiera llegar a casa sin ser arrestado por exhibicionismo, la noche sería perfecta.